Bien. So, in verse 25, Versículo 25. if Arceli, you would read that verse 25. Yes, of course. Voy a leer el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. So Paul says that he was made a minister according to the dispensation of God. Pablo dice que fue hecho un ministro según la administración, dispensación de Dios. And as we talked about last week, we could define that word dispensation as a commission of God. Y como hemos hablado la semana pasada, definimos esa palabra administración como una comisión de Dios. And it also has the meaning of an exemption of a rule. Y también tiene el significado de la excepción a una regla. When you stop and think about the old Jewish legal system, Cuando was paras the rule. Cuando paras y piensas en el antiguo sistema legal judío, The Old Testament law. la ley del Antiguo Testamento. And so basically Paul was made a minister of an exception of a rule. La ley del Antiguo Testamento era la regla, así que Pablo fue hecho ministro según la excepción o siendo la excepción de esa regla. Because if we look at Romans Si vamos a Romanos, chapter 6, Romanos 6, in verse 14, 6:14. and Arceli, if you would read that. Yes. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. So we're not under the law any longer. We're No under estamos grace. más bajo la ley, sino bajo la gracia. And so basically what Paul's saying here is that he was basically made a minister of grace. So, básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es que fue hecho un ministro de la gracia. And he goes on in that verse 25 in Colossians 1 and says that he is made a minister according to the commission of God, which is given to him for us to fulfill the word of God. Sí. Así que lo que Pablo dice aquí no solamente dice eso, sino que también fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada a él para con nosotros, para que anuncie cumplidamente o para que cumpla la palabra de Dios. So what we could say is, as a well-trusted servant, Paul was entrusted with a special ministry. Lo que podríamos decir como un siervo bien confiable es que a Pablo se le confió un ministerio. He was commissioned to make the word of God fully known. Se le comisionó para que hiciera a la palabra de Dios conocida totalmente. He wasn't the minister of the law any longer. He was the minister of grace. Él no era ya un ministro de la ley, sino un ministro de la gracia. So now, Arceli, if you would read verse 26. Yes. Así que voy a leer ahorita el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. So notice what he said there, that this special message had to do with what he calls a mystery. Aquí este mensaje especial tiene que ver con lo que él llama un misterio. That was hidden
for generations and generations. que había estado oculto por generaciones y generaciones, But now is revealed to the saints. pero ahora ha sido revelado a los santos. And then he goes on in verse 27. Arceli, if you would read that 27. Yes, y ahorita voy a leer el 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. So to we believers, Así que para God- nosotros los cristianos, God chose to make his mystery known among the Gentiles. para nosotros los creyentes, Dios quiso que este misterio se hiciera conocido o se supiera entre los gentiles. It's interesting that the word of God was first preached to the Jews, but this mystery is now being revealed to the Gentiles, to the unbelievers. Es interesante que este mensaje fuera primero para los judíos, pero luego fuera revelado a los no creyentes, a los gentiles. Why do you think that is? ¿Por qué creéis que es eso? Because of their rejection. Por su rechazo. And so he goes on in that verse 27, God would make known what is the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Así que dice en el versículo 27 que Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. We talked last week about those two phrases, La in semana Christ pasada, and Christ in you. La semana pasada hablamos de esas dos frases, Cristo en vosotros y vosotros en Cristo. And in Christ is our position. En Cristo es nuestra posición, Christ in you is our condition. Cristo en nosotros es nuestra condición. In Christ must come first, En Cristo debe venir primero and then Christ in us will come after. Cristo en nosotros vendrá después. What God has really done through all this is to bring Christ and the Christian into oneness in such a way that Christ is both in the heavenlies and on earth. Can you say that again, please? Yes. What God really has done Sí. Lo que Dios True. realmente ha hecho, is to bring Christ and the Christian into oneness. okay, es traer al cristiano y a Cristo en uno, hacerlos uno. And we're in Christ Ujú. in heaven, Estamos en Cristo en el cielo and Christ is in us on earth. y Cristo está en nosotros en la tierra. No longer I, but Christ. No más yo, sino Cristo. Is that clear to everyone? ¿Está claro eso para todo el mundo? I don't want to move further away from this until we understand position, condition. Our position is in Christ. Our condition is Christ in us. No quiero avanzar más si no entendemos nuestra posición, condición, que posición es nosotros en Cristo, condición es Cristo en nosotros. And remember, our only part is faith. Y recordad que nuestra única parte es la fe. As we rest in our position in Christ, A medida que descansamos en nuestra posición en Cristo,
the Holy Spirit will just naturally reproduce the life of Christ in us in our condition here on this earth. El Espíritu Santo reproducirá de manera natural Cristo en nosotros, nuestra condición aquí en la tierra. This is true spiritual growth. Este es el verdadero crecimiento espiritual. If I were to ask any number of Christians, are you growing spiritually? Si le preguntara a cualquier número de cristianos si están creciendo espiritualmente, The answer would probably be yes. la respuesta probablemente sería sí. I go to church each Sunday. Voy a la iglesia todos los domingos, I'm reading my Bible. I'm praying, leo la Biblia, oro. and I could say, "Yeah, but are you growing spiritually?" Sí, pero estás creciendo espiritualmente. Because we can read our Bibles and go to church and pray for the rest of our lives and not grow spiritually. Porque podemos leer la Biblia, ir a la iglesia y orar y no crecer espiritualmente. I did that for 20 years. Yo hice eso durante 20 años. And at the end of 20 years, there was zero spiritual growth in my life. Y al final de 20 años había cero crecimiento espiritual en mi vida. I've shared that with you before. Lo he compartido con vosotros antes. And what I mean by that, the Holy Spirit gained no influence and control over my mind, will, and emotions during those 20 years. Y lo que significa es que el Espíritu Santo no tuvo ningún tipo de influencia, no ganó ningún tipo de influencia ni control sobre mi mente, mi voluntad y mis emociones durante esos 20 años. Because I wasn't trusting the Holy Spirit to grow me, I was trusting my effort to read the Bible more and to try to understand more and to beg God to grow me. Porque no estaba confiando en el Espíritu Santo para que me hiciera crecer, sino que estaba confiando en mi propio esfuerzo de yo, leer más la Biblia, intentar comprender más y pidiéndole al Señor que me hiciera crecer. Please don't misunderstand. It's important to read the Bible. It's important to pray. It's Sí. important to go to church. Pero no lo malinterpretéis, es bueno leer la Biblia y es bueno ir a la iglesia y es bueno, y es importante orar, ir a la iglesia, leer la Biblia. But my faith is in God to grow me into Christ likeness, not through my effort to try to read the Bible more or try whatever I'm going to try in my own flesh. Pero mi fe está en que el Espíritu Santo me haga crecer para que yo me parezca más a Cristo y no en mi esfuerzo de leer la Biblia más o intentar hacer cosas que me hagan crecer. So this mystery that was hidden for many generations is Christ in you, the hope of glory. Así que este misterio que había estado escondido durante muchas generaciones es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. The only hope we have of glory is for Christ to be reproduced in us. La única esperanza que tenemos en gloria es que Cristo sea reproducido en nosotros. The only thing that is rewardable for we Christians when we finally pass away from this earth or are taken away is what Christ has done in and through us. La única cosa que podría ser recompensada cuando pasemos de este mundo, muramos, es que es todo lo que Cristo ha hecho en y a través de nosotros. All of our efforts to grow us are going to burn up. Todos nuestros esfuerzos para hacernos crecer a nosotros mismos van a consumirse, quemarse.
So moving on now to verse 28, Arceli, if you'd read that. Yes. Así que vamos a avanzar al versículo 28 que dice, en quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Now notice Paul says, we preach warning every man and teaching every man. Vemos que Pablo dice, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. And notice that he switches from I to we in this Sí. verse. Pasa de decir yo a nosotros. It's no longer whom I preach, but we preach. No es quien yo anuncio o yo predico, sino nosotros predicamos, anunciamos. And he does that so he could include his co-workers, Epaphras and Tychicus, Ujú. who served the Colossian church. Sí. Y eso lo decía para incluir a Epafras y al otro que se llamaba, no me acuerdo, pero lo ha dicho, creo que era Tíquico, no sé, Tíquico, para incluir los que ellos servían en la iglesia de Colosas. And he was excluding these false teachers now. Y estaba excluyendo a estos maestros falsos. So Paul and his co-workers were proclaiming Jesus, who was indwelling every believer. Ujú. Así que él estaba incluyendo a sus trabajadores o compañeros de trabajo. That was what? Indwelling, indwelling every believer, Christ in you. I don't Does that think make I- sense? Can you say it again? Well, the mystery is Yes. Christ in us. Yes. And so what we're saying there is Paul and his co-workers were proclaiming Jesus, Okay. who was indwelling Okay. every believer now. Sí, él estaba incluyendo a sus compañeros de trabajo para proclamar a Cristo que estaba habitando en todos los creyentes, en cada creyente. When you stop to think back through all the Old Testament, Cuando te paras a pensar en todo el Antiguo Testamento, not one time was there any hint of Christ in us. ni una sola vez hay una pista de Cristo en nosotros. So this was a whole new thought Ujú. for those believers. Así que este era un pensamiento totalmente nuevo para los creyentes. And the warning here, and he goes on in this verse, whom we preach, warning every man and teaching every man Ujú. in all wisdom. Y la advertencia aquí, que dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. So what is the warning and what is the teaching? ¿Qué es la amonestación o la advertencia y cuál es la enseñanza? See, the warning is that without an understanding of the mystery, Christ in us, there will be no spiritual maturity. La amonestación es que sin un entendimiento del misterio de Cristo en nosotros, no va a haber una verdadera madurez espiritual. So I want to say that again. Va a decirlo otra vez. The warning is that without understanding of the mystery, Christ in us, there will be no spiritual maturity. La advertencia o la amonestación es que sin un entendimiento del misterio de Cristo en nosotros, no va a haber madurez espiritual. So my question to you is,
do we all believe that the Holy Spirit is going to reproduce the life of Christ in us as we rest by faith in our position in Christ? Así que mi pregunta para vosotros es si de verdad creemos que el Espíritu Santo va a reproducir la vida de Cristo en nosotros a medida que descansamos por fe en nuestra posición en Cristo. I just got a thumbs up from Victor. Le ha llegado los pulgares arriba de Víctor. So, can anybody else give me a thumbs up? I mean, do we ¿Alguien really más le believe that? puede dar pulgar arriba? Sí, lo Good. entendí. Because there's no, very good. There's no other way Porque no hay otra manera of growing us. de crecer. See, because spiritual growth is the finished work of Christ. It's already been done. La madurez espiritual es la obra terminada de Cristo, ya ha sido hecho. But if we don't know what it is, Pero si no sabemos lo que es and we don't believe it, y no lo creemos, we will never receive it. nunca lo vamos a recibir. Remember the time I told you that if I put $1 million in your bank account and I didn't tell you, it would do you no good because you don't know it's there? ¿Recordáis la vez que os dije que si yo tomara $1 millón y lo pusiera en vuestra cuenta del banco, si no os dijera que está ahí, si no os dijera nada, no os serviría de nada porque no sabríais que está ahí? And if I told you that I put it there, but you don't believe me, you're still not going to take possession of it, so it won't do you any good. Y si os dijera que está ahí, pero vosotros no me creéis, seguiríais sin usarlo y por lo tanto no serviría de nada, porque no And- tomaríais posesión de él. And God has made a way for us, for the Holy Spirit to reproduce the life of Christ in us. And our only part is to believe that everything has been done, and all I have to do is believe it to receive it. Y Dios ha hecho una manera para que el Espíritu Santo reproduzca la vida de Cristo en nosotros y todo lo que tenemos que hacer es creerlo. Básicamente. I think I may have told you when Scott was a young teenager, he was 15 or 16 when he came to know Christ. Creo que os he contado cuando Scott llegó a conocer a Cristo, tenía como unos 15 años. I think most of you know our son Scott. La mayoría de vosotros conocéis a mi hijo Scott. And he, every night when we would pray together, we would get down on our knees before his bed, and this young boy would just cry out to God to rip out his rotten heart and replace it with the heart of Jesus. Y cada noche nos arrodillábamos delante de su cama y orábamos, y este muchacho oraba para que Dios le arrancara su corazón podrido y lo reemplazara con el corazón de Cristo. He was expecting God to come in like a flood and just rip out his rotten heart and replace it with the heart of Jesus. Estaba esperando que Dios entrara así como una inundación y le arrancara el corazón podrido y lo reemplazara con el corazón de Jesús. God never did that. Dios nunca hizo eso. But when I look at that boy today, that man today, that's Pero exactly what God did. Cuando veo a ese hombre hoy, eso fue exactamente lo que Dios hizo. He has replaced his rotten heart with the heart of Jesus. Ha reemplazado su corazón podrido con el corazón de Jesús. But it took 42 or 43 years. Pero le tomó unos 43 años. See. But what he didn't know that it had already been done, everything had been done for that to happen.
he just didn't know what it was and he didn't believe it. Pero él no sabía que eso ya había sido hecho, que eso ya todo había sido preparado para que fuera hecho. Simplemente él no sabía qué era y que tenía que creerlo. So when he was 15 or 16 years old, he couldn't believe to receive what had already been done. Así que cuando él tenía pues 15, 16 años, él no podía creer para recibir lo que ya había sido hecho. So the warning is that without an understanding of the mystery, there will be no spiritual maturity. Así que la amonestación es que sin un entendimiento del misterio no va a haber madurez espiritual. And the teaching is Y la enseñanza that the spiritual maturity is available through faith in Christ. la enseñanza es que la madurez espiritual está disponible a través de la fe en Jesucristo. So the warning is we must understand the mystery. The teaching is that it's only going to come through faith. La amonestación es que debemos entender el misterio. La enseñanza es que solo va a pasar a través de la fe. Look with me at 1 Timothy chapter 3 Vamos a 1 Timoteo 3. in verse 16. 1 Timoteo 3:16. Notice that verse says, and without controversy, great is the mystery of godliness. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Great is there's that word again, mystery, of godliness. Grande es el misterio, ahí está esa palabra otra vez, de la piedad. The mystery of God-likeness. El misterio de parecerse a Dios, lo que se parece a Dios. You see, godliness is a mystery. La piedad es un misterio. It's not man imitating God. No es Dios, no es el hombre imitando a Dios. There would be no mystery in that. No habría ningún misterio en eso. But it's God reproducing himself in a man. Pero es Dios reproduciéndose a sí mismo en el hombre. Christ likeness is not man imitating Christ. Parecerse a Cristo no es el hombre imitando a Cristo. It's Jesus Christ reproducing himself in a man. Es Jesucristo reproduciéndose a sí mismo en el hombre. In Galatians chapter 2, in verse 20, we've looked at this verse before. En Gálatas, I'm sorry, what? Galatians 2:20. En Gálatas 2:20. Notice it says, I am crucified with Christ. Dice, estoy juntamente con Cristo crucificado. Bueno, lo he dicho ahí un poco mezclado, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. What I is that? ¿Qué yo es ese? That's the old me. Es el antiguo yo. The old me has been crucified with Christ. El antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Then it goes on, nevertheless I live. Luego dice, ya no vivo yo. What I is that? ¿Qué yo es ese? That's the new me. Es el nuevo yo. Yet not I, that's the old me. No yo, ese es el antiguo yo. Perdón. But Christ lives in me. Mas vive Cristo en mí. That's the new me. Ese es el nuevo yo. And that's what we're talking about here. That's the mystery. Y de eso es lo que estamos hablando ahora. Ese es el misterio. Christ in me, the hope of glory.
Cristo en mí, la esperanza de gloria. And then he goes on to say, and the life that I now live in this body flesh, I live by the faith of the Son of God. Y luego sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And again, we talked about this a couple weeks ago. We live by the faith, not in the Son of God, but the faith of the Son of God. It's his faith that we Y, live by. y lo hemos hablado antes de que no vivimos en la fe en el Hijo de Dios, sino la fe del Hijo de Dios es su fe por la que vivimos. And the reason it's his faith is because that's our new position in Christ. Y la razón por la que es su fe es porque esa es nuestra nueva posición en Cristo. His faith becomes my faith Su fe se convierte en mi fe, because I'm now in Christ. porque ahora estoy en Cristo. His love becomes my love because Su amor- I'm now in Christ. Su amor se convierte en mi amor porque ahora yo estoy en Cristo. His joy becomes my joy. Su gozo se convierte en mi gozo. That's what it means for Christ to live in me. Eso es lo que significa que Cristo viva en mí. When I reach out in love, it's him reaching out in and through me. Cuando me acerco o me abro en amor, es Él acercándose o dirigiéndose a alguien a través de mí. Romans chapter 8, verse 17, we looked at it a couple weeks ago. It says, we're heirs of God and joint heirs with Jesus. Dice Romanos 8:17 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. In other words, everything that Jesus is and everything that he has is mine because I'm in him. En otras palabras, todo lo que Cristo es y lo que tiene se hace mío porque yo estoy en Él. In Colossians chapter 3, Colosenses capítulo 3, in verse 3, 3, versículo 3. says, for you are dead and your life is hidden with Christ in God. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So the warning back in Colossians chapter 1, verse 28 is that without an understanding of the mystery, Así que la amonestación ahí en Colosenses 1:28, la amonestación es que sin el entendimiento del misterio, and that mystery is Christ in us, ese misterio es Cristo en nosotros, there will be no spiritual maturity. no habrá madurez espiritual. And the teaching is that spiritual maturity is available through Christ alone, faith in Christ alone. Y la enseñanza es que esa madurez espiritual está disponible solamente a través de fe en Cristo. Does anybody have any questions so far? ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? So Paul says it is this Christ that we preach. Pablo dice, este es el Cristo que predicamos. Notice in the verse, in that verse 28 at the very end, it says that we may present every man perfect in Christ Jesus. Miremos ese versículo 28 al final donde dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. So Paul says it is this Christ that we preach. Pablo está diciendo, es este el Cristo que predicamos. And the warning and teaching always has one goal in mind. Y la amonestación y la enseñanza
solo tienen una meta en mente, that we may present every man mature in Christ. que presentemos a todo hombre maduro en Cristo. I wanted to also bring in here that he says, warning every man and teaching every man in all wisdom. También quiero mencionar aquí que dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. I want to zero in on that word wisdom for a moment. Vamos a enfocarnos en esa palabra sabiduría durante un momento. The word wisdom, a good definition for the word wisdom is looking at life from God's point of view. Una buena definición para esa palabra sabiduría es mirar la vida o ver la vida desde el punto de vista de Dios. And that word wisdom is used hundreds of times in the Bible. Esa palabra sabiduría se usa cientos de veces en la Biblia. And we'll come back to this in a little bit. But I wanted you to see that in that verse 28, it says we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, looking at life from God's point of view. Okay. Y vamos a volver luego a esta palabra, pero quería que vierais que dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría desde el punto de vista de Dios, mirando, o sea, viendo la vida desde el punto de vista de Dios. So what does presenting a person mature in Christ, what would that look like? Así que ¿cómo es o cómo se ve presentar a una persona madura en Cristo? I mean, if we were to say this person is mature in Christ, Si dijéramos esta persona es madura en Cristo, we most often people say, well, this person is he loves the Lord, pues decimos, bueno, esta persona ama al Señor, which probably 95% of the time isn't true. lo cual el 95% de las veces no es verdad, Because when we're in the flesh, we don't love the Lord. porque cuando estamos en la carne no amamos al Señor. So when probably a better way to describe someone who we think is mature Así que would mejor would be what Paul says right here, that we present every man perfect in Christ Jesus. Así que una mejor manera de describir a una persona que es madura en Cristo es, como Pablo dice aquí, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Your translation may even say mature in Christ Jesus. It says perfect. Perfect, okay. Literally perfect, yeah. Okay, Mm-hmm. okay. But what that really means is mature. Lo que esa palabra perfecto ahí quiere decir, lo que realmente significa es maduro. And the perfect in Christ Jesus would mean that his position is perfect in Christ Jesus. Y lo que quiere decir presentar perfecto en Cristo Jesús es que su posición en Cristo es perfecta, su posición en Jesucristo. Conditionally, we're never going to be perfect in Christ Jesus. Condicionalmente nunca vamos a ser perfectos en Cristo Jesús. But positionally, we are. Posicionalmente lo somos. And that happened the moment we trusted Christ as our Savior. Y eso pasó en el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. At that moment, we took on the righteousness of Christ. En ese momento nos pusimos o nos apoderamos de la justicia de Cristo. Positionally. Posicionalmente. So, a person that is perfect in Christ Jesus, what would they look like? Así que, ¿cómo se ve una persona que es perfecta en Jesucristo? Well, as we're rooted and grounded
in the love of Christ, A medida que estamos echando raíces y estamos fundados en Cristo, then we would be perfect in Christ. entonces seríamos perfectos en Cristo. Rooted and grounded, our roots have to go down deep into the love, not only into Christ, but into the love of Christ, to be more specific. Nuestras raíces, al echar raíces, nuestras raíces deberían llegar profundo, no solamente en amor, In the love of Christ. en el amor de Cristo. Turn with me to Ephesians chapter 3. Efesios 3, And por ti. Arceli, read verses 16 through 19 there. Yes. Voy a leer del 16 al 19 de Efesios 3. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Notice in that verse 17 that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Notad que ahí en el versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. And then he says in verse 19, and to know the love of Christ, which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Y luego en el versículo 19 dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. So remember, our part in all this is just faith. Recordemos que nuestra parte en todo esto es solamente la fe. So to be filled with all the fullness of Así que God, para estar llenos de toda la plenitud de Dios, we must be rooted and grounded in the love of Christ. debemos estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo. How much does he love you? ¿Cuánto te ama Él? Do you know? ¿Lo sabéis? Have you ever sat and just pondered how much he really and truly loves you? ¿Alguna vez te has sentado a preguntarte y pensar en cuánto realmente Él te ama? Most of the time we think about how much we love him. La mayoría de las veces pensamos en cuánto nosotros le amamos a Él. But 1 John 4:19 says we only love him because he first loved us. Pero 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. If we don't know how much he loves us, O sea, then we will never love him. si no sabemos cuánto nos ama Él, entonces nunca vamos a amarlo nosotros. We can't love him No unless podemos we amarlo, know how much he loves us. a menos que sepamos cuánto nos ama Él. Because we only love him because he first loved us. Porque nosotros solamente le amamos porque Él primero nos amó. And I think this is where a lot of our spiritual growth stops. Y creo que aquí es donde mucho de nuestro crecimiento espiritual se detiene. I don't think I just don't think we know Jesus. Creo que no conocemos a Jesús.
And I think we get so caught up with studying the Bible Y creo que nos enfrascamos tanto en estudiar la Biblia and trying to grow ourselves y en intentar hacernos crecer a nosotros mismos and gaining more Bible knowledge, y obtener más conocimiento bíblico. and we miss out on the relationship with Jesus. Que nos perdemos de la relación con Jesús. And without spending time with him Y sin pasar tiempo con Él, to get to know how much he really does love us, para llegar a conocer cuánto realmente Él nos ama, we're not going to grow into that spiritual maturity. no vamos a crecer en esa madurez espiritual. Because remember, it's Christ in you, the hope of glory. Porque recordemos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. But if we don't know our position in Christ, Pero si no sabemos nuestra posición en Cristo, and if we're not resting in our position in Christ, y si no estamos descansando en nuestra posición en Cristo, we will never get to know him. nunca llegaremos a conocerle, We will never get to know how much he loves us, nunca llegaremos a conocer cuánto nos ama, and therefore we'll never love him. y por tanto nunca le amaremos a Él. Well, we appreciate the fact that he died on the cross for us, Apreciamos el hecho de que murió en una cruz por nosotros, but that's justification. That's a separate issue. pero eso es justificación, eso es un asunto aparte. We're talking about relationship here. Estamos hablando de relación aquí. He stands at the door and knocks, Revelation 3:20, Él está a la puerta y llama, Apocalipsis 3:20, waiting for us to open up to him. esperando que nosotros le abramos. When was the last time you spent an hour with Jesus? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora con Jesús? Have you ever done that? ¿Alguna vez lo has hecho? I mean, not with your Bible. You're not reading your Bible. No con tu Biblia, no leyendo tu Biblia, You're not praying. no orando, You're just sitting with Jesus. solo sentado con Jesús. This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Listen to him. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchadle, oídle. God the Father has placed everything under his feet. Dios Padre ha puesto todas las cosas bajo sus pies. He's the fullness of the Godhead bodily. Él es la plenitud del Dios de la cabeza en la tierra físicamente. He's totally and completely God. Él es total y completamente Dios. And he is knocking at our hearts, waiting for us to open up so he could come in and fellowship with us and we with him. Y Él está tocando en nuestros corazones, esperando que nosotros le abramos y tengamos comunión con Él y Él con nosotros. Remember in John 17, 18, and 20, 21, we looked at that before. Sí. And it says, as Christ was sent into the world, so he's sending us into the world. En Juan 17 y 18 lo hemos mirado antes, dice que Dios nos envió al mundo, nos está enviando al mundo. How was Jesus sent into the world? ¿Cómo fue Jesús enviado al mundo? Acknowledging and depending upon the Father. Reconociendo y dependiendo del Padre. How is Jesus sending us into the world? ¿Cómo es
cómo está Jesús enviándonos a nosotros al mundo, acknowledging and depending upon him. reconociéndolo y dependiendo en Él. The only way to the Father is through the Son. El único camino al Padre es a través del Hijo. Jesus says, if you know me, you know the Father. Jesús dice, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. How much time do we spend just enjoying him? ¿Cuánto tiempo pasamos simplemente disfrutándolo a Él? Oh, we've all got busy lives. Todos tenemos vidas ocupadas. I mean, just trying to find time to read the Bible and pray and all. I mean, oftentimes we can't hardly find the time to do that. Muchas veces ni siquiera apenas podemos encontrar el tiempo para leer nuestras vidas, para leer nuestras Biblias o para orar. But how about just laying your Bible aside and doing away with all our fleshly prayers Sí. and just wasting 1 hour enjoying Jesus? ¿Y si apartamos nuestras Biblias, otra vez lo siento, y si apartamos nuestras Biblias y nuestras oraciones carnales y desperdiciamos 1 hora simplemente disfrutando de Jesús? And I think that's what most Christians would think, that just spending 1 hour just in the park, up on a mountaintop, that's what he did. He just went out and spent a night with God the Father. How about if we spend a night just with him? Y así es como muchos cristianos lo ven, que pasar 1 hora con Él es un desperdicio, pero es como lo ven, que pasar 1 hora con Él en la noche o aparte, en un parque, en una montaña, como Él lo hacía, ¿y si pasáramos una noche con Él? Because remember, this book of Colossians was written because the people at Colossae were devaluing Jesus Christ. Porque recordemos que este libro de Colosenses fue escrito para la iglesia de Colosas que estaba infravalorando a Cristo. If I don't spend time with Jesus, what am I doing? I'm devaluing him. Si no paso tiempo con Cristo, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy infravalorando. Excuse me just a moment. Bueno, que lo disculpemos un momento. That's a couple. Excuse me, thank you. Sí, no problem. Back to this verse 28. Volviendo al versículo 28. In the thought of presenting every man perfect in Christ. Al pensamiento de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. As he occupies an enlarged place in the affections of our heart, is when we will move on spiritually. A medida que Él ocupa y toma gran parte en los afectos de nuestro corazón, es que empezamos a madurar espiritualmente. I want you to think about that. Quiero que penséis en eso. As he occupies an enlarged affection, an enlarged place in the affections of our heart,
that's when we'll move on spiritually. A medida que Él ocupa y agranda su espacio en los afectos de nuestro corazón, va a ser que nosotros vamos a avanzar al crecimiento espiritual. ¿Qué más? As we find everything, as we learn to find everything in Jesus, A medida que empezamos a encontrar todo en Cristo, remember, he's the Savior. He's the recordemos Messiah. que Él es el Salvador, Él es el Mesías. He's the free gift to mankind. Él es la dádiva gratis o el regalo gratis a la humanidad. He's the fullness. He's the fullness of God Él es la plenitud de Dios in bodily form. en forma corporal, perdón. ¿A ti? But the church is devaluing him. Pero la iglesia está infravalorando. The only way to the Father is through the Son. El único camino al Padre es a través del Hijo. And both the church at Colossae and Philippi were devaluing Christ. And so Paul just keeps throwing up the name of Jesus. Y tanto la iglesia de Colosas como la iglesia de Filipo estaba infravalorando a Cristo y por eso Pablo sigue mencionando el nombre de Cristo. Now notice what Paul says here in verse 29 now. Notemos lo que dice aquí Pablo en el versículo 29. Arcelia, if you'd read that. Yes, of course. Dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. So he says, whereunto this making perfect, making every man perfect in Christ Jesus is Paul's ministry, and he's laboring, striving to do that, but it's not him that's doing it. It's God that's working in him mightily. Sí. El trabajo, el ministerio de Pablo era el de presentar perfecto a todo hombre en Cristo, para lo cual él estaba trabajando, él estaba obrando, luchando, intentando, pero no según él mismo, no por él mismo, sino porque Dios estaba trabajando y haciendo ese trabajo a través de él poderosamente. Not in his own power, No en su not through propio his poder, effort, no en su propio esfuerzo. and remember, the Christian life is nothing more than a walk of faith. Y recordemos que la vida cristiana no es nada más que un caminar por fe. De fe. In Philippians chapter 2, Filipenses 2, read verse 13 if you would. yes, of course. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Notice it's him that's doing the work. He'll not only give you the power, but also the desire to do it. Es Él el que hace el trabajo, pero a ti no solo te da el poder, sino que te da el deseo de hacerlo. If you believe he will. Si lo crees, lo harás. And this verse says he will. Y ese versículo dice que lo harás. So do I believe this verse? Así que yo creo este versículo.
I mean, do I believe it enough to trust him to not only, if I don't want to read my Bible or I don't want to share the gospel with somebody, can I go back to this verse and can I hang on to this verse and say, God, I know you will give me not only the power to do it, but also the desire to do it. Ujú. ¿Puedo creer este versículo lo suficiente como para que si no quiero leer mi Biblia o no quiero evangelizarle a alguien, puedo volver a este versículo y aferrarme a él y decir, Señor, yo creo que tú no solamente me vas a dar el poder de hacerlo, sino el deseo de querer hacerlo? Turn back with me to Romans 10 in verse 2. Volvamos a Romanos 10, versículo 2. And Arceli, if you'd read that, please. Romans 10:2. Yeah. Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Notice they have a zeal for God, Notemos que but not tienen celo according de to Dios, knowledge. pero no conforme a ciencia. And this verse points toward this problem of striving, laboring Ujú. to live the Christian life. Este versículo apunta al luchar y al trabajar para vivir la vida cristiana. I heard a man describe this verse as racetrack Christianity. Racetrack Christianity. Oí a un hombre referirse a este versículo como al... Un momento. Ay, no, sé la palabra. En las carreras, los caminitos estos donde corre la gente, pues eso, el camino este de carrera del cristiano. Una cristiandad, un cristianismo que se corre en una de estas filitas. In a racetrack, you just keep going around and around and around. Sí, en los circuitos de carreras que tú vas dando vueltas y vueltas y vueltas. There's a lot of activity, but no advance. Hay mucha actividad, pero no hay avance. You're not going anywhere. You No vas just a keep ningún lado. coming around and around and around. Solo sigues dando vueltas y vueltas y vueltas. Racetrack Christianity leads to one thing. El cristianismo de carrera, por llamarle así, solamente lleva una cosa. Burned out, beat Sí. down, frustrated, and fruitless Christians with no more power to go on. A cristianos agotados, sin fruto, como exhaustos por la vida. There's an often used word in Christianity today, and that word is commitment. Hay una palabra muy usada en el cristianismo hoy y esa palabra es compromiso. This word commitment carries with it the idea of serving the Lord through our own efforts. Sí, esta palabra compromiso lleva consigo la idea de servir al Señor a través de nuestro propio esfuerzo, In our own power. en nuestro propio poder. Commit your life to the Lord, we're told. Si nos dicen comprométete con tu vida con el Señor, o comprométele tu vida al Señor. Recommit your life to the Lord. Sí, o recompromete tu vida con el Señor. Rededicate your life to the Lord. Rededica o vuelve a dedicar tu vida al Señor. It's clear from Scripture that this is not God's way to live the Christian life. Está claro por la Escritura que esta no es la manera del Señor de que el cristiano viva su vida. In Romans 7, En Romanos 7, 18, 18. Arceli, if you would read that verse. Of course. Voy a leer Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí,
Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. In me dwells no good thing. Dice, en mí no mora ninguna cosa buena, nada bueno. Remember, the only thing that's rewardable is what Christ does in and through us, not what we do for him. Ujú. Lo único que es recompensable, o lo único que se puede recompensar es lo que Cristo hace en y a través de nosotros y no lo que nosotros hagamos por Él o para Él. If I, by faith, am doing what he wants me to do, and I'm trusting him to do it in and through me, that's rewardable. Si yo por fe estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga y Él lo está haciendo en y a través de mí, eso sí es recompensable, eso sí tiene recompensa. In John chapter 6, En Juan 6, in verse 63, versículo 63, Arceli, if you would read that. yes. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Spirit gives life. El espíritu da vida, The flesh profits nothing. la carne para nada aprovecha. Now, this isn't a new problem, Y esto no es un problema nuevo, but rather a problem that has plagued the church since the very beginning. sino un problema que ha plagado la iglesia desde el mismo principio. In Galatians chapter 3, En Gálatas 3, Arceli, if you'd read verses 1 through 3 there. of course, en Gálatas 3, del 1 al 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Are you so foolish? Having begun in the flesh and the spirit, are you now being perfected in the flesh? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar siendo perfeccionados por la carne. Now read verse 5 or chapter 5 Yes. in verse 7. Ahora voy a leer del capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? You were doing so well. What happened? ¿Ibais tan bien? ¿Qué pasó? What is the answer to racetrack Christianity? ¿Cuál es la respuesta para el cristianismo de carrera? Well, we're designed to run on God's power, not on the power that we can crank out. Estamos diseñados para correr en el poder de Dios y no en el poder que nosotros mismos podamos sacarnos. Here's some scriptures for us to consider maybe this week. Aquí hay algún par de versículos para que consideremos esta semana, quizá. 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15, verses 9 and 10. 15 versículos 9 y 10. If you would read those, Arceli. Yes. 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He says, I labored more abundantly than they all, but not me.
Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. It was the grace of God which is in me. Era la gracia de Dios que está en mí. And there are many Christians today Hay who muchos are cristianos failing hoy. miserably in ministry Hay muchos cristianos hoy que están fracasando terriblemente en el ministerio due to the fact that they are running on God's power or on their own power. I'm por el sorry. hecho de que están corriendo en su propio poder. Pastors, missionaries, Misioneros, Sunday school teachers, profesores de escuela dominical, all over the world en todo el mundo, are beat down and burned out. están agotados y extenuados. In John chapter 15, En Juan 15, Arceli, read verses 4 through 6 there. okay. En Juan 15, del 3 al 6, voy a leer. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. If we abide not in Christ, in that word abide, there's no doing in the word abide. It's a being word. It's just resting and depending on him, on that vine. Si no permanecemos en él, y permanecer, esa palabra implica no hacer ningún esfuerzo. Permanecer es simplemente descansar, no hay ningún hacer en esa palabra, es simplemente ser. He says, without me, you can do nothing. Dice, sin mí nada podéis hacer. Oh, we can do a lot of things without Jesus, Podemos hacer muchas cosas sin Jesús, but nothing of eternal value. pero nada de valor eterno. See, we can look like we're doing great things for God, Sí. Puede parecer que estamos haciendo cosas grandes para Dios, but if he's not doing it in and through us, if he's not empowering us, giving us the power and desire to do it, it's of no eternal value. pero si Él no lo está haciendo en y a través de nosotros, si Él no nos está dando el poder, nos está empoderando para hacerlo, si Él no nos está dando el deseo de hacerlo, no tiene ningún valor eterno. In Acts chapter 5, Hechos 5, Arceli, if you would read verses 38 and 39. yes. En Hechos 5, versículos 38 y 39 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. If it's a work of man, it'll come to nothing. Si es obra del hombre, se reducirá a nada. If it's a work of God, you can't stop it. Si es obra de Dios, no lo puedes detener. Faith is dependence upon him. La fe es dependencia en él, de él. And this God dependence only begins where self-dependence ends. Y esta dependencia comienza donde termina la autodependencia. Sí, autodependencia. And self-dependence only comes to its end when some of us have sorrow and suffering and affliction. Y esta autodependencia se termina cuando algunos de nosotros tenemos dolor y
como sí, dolor y aflicciones. Only when our plans fail Solo cuando nuestros planes fracasan and we come to that place of self-helplessness and defeat, y llegamos a ese punto de desesperación y fracaso, derrota, perdón, only then do we find that we have learned the lesson of faith. solo entonces encontramos o descubrimos que hemos aprendido la lección de la fe. Total dependence on Him. Dependencia total en Él. My natural inclination is to make myself the center of everything rather than seeing myself lost in Him. Mi inclinación natural es tener que todo dependa de mí y no verme a mí perdido en Él. Christian will never mature except in Christ's environment. Un cristiano nunca madurará a menos que esté en un ambiente de Cristo, Hidden with Christ in God. escondido con Cristo en Dios. We must stop devaluing Christ. Debemos parar de infravalorar a Cristo. We were crucified with Him because we are in Him. Fuimos crucificados con Él porque estamos en Él. We are raised in Him. Fuimos levantados, resucitados en Él. We are complete in Him. Estamos completos en Él. And we are blessed with every spiritual blessing in Him. Y somos bendecidos con toda bendición espiritual en Él. We're going to end for tonight. Vamos a terminar por esta noche. I can't tell you how important it is Ujú. that we come to an understanding of how much our Christian lives depend on our faith in Jesus Christ. No puedo deciros qué tan importante es que lleguemos a entender cuánto nuestras vidas dependen de nuestra fe en Jesucristo. You all chose this book. Todos vosotros elegisteis este libro. I didn't choose it. Yo no lo elegí. I'm only sharing with you what it says. Yo solo comparto con vosotros lo que dice. And you're all sitting there looking like, man, I don't think I can do this. Sí, y todos estáis ahí parados, o sea, pensando de que no creo que yo pueda hacer esto. Just remember, you can't. Recuerda que can. no puedes, pero él puede. He can, though. Él sí puede. Our total faith has got to be in the finished work of Christ. Toda nuestra fe total debe estar en la obra terminada de Cristo. 35 years ago, Hace 35 años, Miles Stanford, that wrote the Green Letters book, Miles Stanford, que escribió las cartas verdes, el libro de las cartas verdes, he told me one day, he said, Tim, you're confused. él me dijo una vez, Tim, estás confuso. You've been taught so much. You've been taught so much out of the Old Testament and the Gospels that you're confused. Has enseñado tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que estás confuso. For 2 years, I want you to stay between Romans and Philemon. Durante 2 años quiero que estés entre Romanos y Filemón. I don't want you to go outside those 13 books. No quiero que te vayas a ningún otro lado que esos 13 libros. Paul wrote to the church, Pablo le escribió a la iglesia. and it's interesting that Paul was out to destroy Christianity. Y es interesante que Pablo estuviera ahí fuera intentando destruir el cristianismo.
when God knocked him down and blinded him on the road to Damascus. Cuando Dios lo golpeó y lo cegó ahí en su camino a Damasco. And then he gave him the ministry to write the doctrine for the church. Y luego le dio el ministerio de escribirle la doctrina a la iglesia. That's our God. Ese es nuestro Dios. He can do more than we ever could think to ask. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros alguna vez le podríamos pedir. So I want you to spend some time between Romans and Philemon this week. Así que quiero que paséis un tiempo entre Romanos y Filemón esta semana And look for that little phrase in Christ, y que busquéis esta pequeña frase en Cristo, which every time it refers to our position in Christ. cuántas veces se refiere a nuestra posición en Cristo. And once we get to hold on to our position in Christ, then we're going to see the Holy Spirit reproduce the life of Christ in us. Y una vez nos podamos aferrar a esa posición de en Cristo, vamos a ver el Espíritu Santo reproducir la vida de Cristo en nosotros. So we're going to start chapter 2 next week. La semana que viene empezamos el capítulo 2. So any questions? ¿Alguna pregunta? Yo nada más un comentario. Que todo este tiempo yo pensaba que eso era ser un buen creyente, pues esforzarse en leer las escrituras, en orar, en buscar estudios, en ser edificado, pero porque eso es lo que muchas veces la iglesia o tú mismo crees como cristiano, pero si mira lo que dice Cristo, Cristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, permanece en mí, cree en mí, y en ti correrán ríos de agua viva. Porque ahora entiendo que la obra se trata de Él, pues, para su gloria, porque la vida que Él nos ha dado le pertenece a Él. Entonces, digo, ha sido bueno este estudio y gracias a Dios. So he's saying like it's just a commentary, but that he used to believe that was what he was supposed to do as a Christian, that you're supposed to read your Bible and look for studies and try to be edified and do all these things because that's what the church tells you or that's what you yourself believe, but that's not what Christ says. And Christ tells us to deny ourselves and take our cross and follow him daily and abide in him and believe him, and that's how rivers of life will flow through us. Right. Because the work itself is for him and not for us. Right. It's all been done. Todo ya ha sido hecho. And all we have to do is know what he's done and believe it to receive it. Y solo debemos saber lo que él ha hecho y creerlo para recibirlo. The word appropriate means to take possession of what already belongs to us. La palabra apropiarse significa tomar posesión de algo que ya nos pertenece. When you stop and think about that, he's given us everything pertaining to life and godliness in 2 Peter chapter 1. Si te paras a pensar que ya nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, He's given us every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus in Ephesians chapter 1. nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Efesios 1. And then that awesome verse in Romans 8:17, we're heirs of God and joint heirs with Jesus. Y luego en Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. And then in Colossians we see that we're complete in him. Y en Colosenses vemos que estamos completos en él. You can't add anything to complete. No puedes añadirle nada a completo. It's already done. All we have to do is believe it to receive it. Ya está hecho. Lo único que tienes que hacer es creerlo para recibirlo. And most Christians
are just doing what I did for 20 years, Y la just mayoría, trying and failing and trying and failing. y la mayoría de los cristianos están haciendo lo que yo hice durante 20 años, que es intentar y fallar. Looking for love and joy and peace, Sí. and Buscando all we amor get, y all gozo we y get is paz. frustration and worry and fear. Y lo único que obtenemos es frustración y preocupación y miedo. So prayerfully consider what we've already studied in that first chapter. Así que considerad en oración lo que hemos estudiado ya en este primer capítulo. Stay between Romans and Philemon, Manteneos entre Romanos y Filemón. and Lord willing, we'll all get together next week. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. I'll be praying. Estaré orando. Estaré, perdón. God bless you. Bendiciones. Bye-bye. Sí, Bye. Adiós, Yes. pastor. Buenas noches. oye, quería preguntarle, Muchas gracias a ti. Sí, sí. Bendiciones. Dígame, yo la escucho. quería preguntarle que es, por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros Ujú. obra, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, tú en tu carne puedes ponerte a leer la Biblia. Sí. Pues eso dice que debe de ser un cristiano. Mm. Pero la presencia del Espíritu Santo de forma natural lleva a esa persona a escudriñar las Escrituras. Sí. Es decir, el Espíritu sí obra en el creyente. Sí. No es como decir, ok, entonces yo no tengo que hacer nada, no tengo que leer la Biblia porque entonces Sí. el Espíritu Santo... Vale, entiendo. Ajá, es Creo que entiendo. Voy a traducir literal, ¿ok? Okay, she wants to ask if the Holy Spirit works in us, like for example, like if we believe, like if we think in our flesh that we want to read the Bible, the Holy Spirit must work in us for us to read our Bible, because otherwise we're just not standing there like, oh well, I don't have to read my Bible, I don't have to pray because the Holy Spirit is only gonna do it. Does this Holy Spirit work in us when we do things that we normally do in our flesh, but because the Holy Spirit is working through us to make us want to do them? Does it make sense? The Holy Spirit we will only see the Holy Spirit working in our lives if we are trusting in Him to do what the Bible says He will do. Ok, el Espíritu Santo solo va a obrar en nosotros si confiamos en que el Espíritu Santo hará lo que la Biblia dice que Él hará. If you want the strength to pull up the gates of the city as Samson did and carry it 38 miles up the hill, he probably won't do that because the Bible doesn't say that he will give you the power to do that. Si tú quieres la fuerza de Sansón para levantar las puertas de la ciudad y llevarlas 38 millas lejos de la ciudad, probablemente no pase porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo te dará la fuerza para eso. But he's the teacher. The Holy Spirit is the teacher. Pero el And he Espíritu will Santo es el exalt maestro. Christ. And we can trust him when we sit down with our Bible to teach us what he wants us to learn out of that Bible. El Espíritu Santo es el maestro y por tanto podemos confiar en que en el momento en que nosotros nos sentemos con nuestra Biblia, el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a enseñar lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida. Ahora sí. And if I don't have the desire to read the Bible,
Y si no tengo el but deseo I de leer know la Biblia, but I know he wants me to, pero yo and sé I've que él got the time to, sí, then I can trust him to give me the power and desire to do it. si no quiero leer mi Biblia, pero tengo el tiempo para leerla, puedo confiar en que Él me va a dar el poder y el deseo de hacerlo. And if he doesn't, Y si no, then I won't do it because I can't. pues no lo haré porque no puedo. I don't have the power and desire to do it. No tengo el poder ni el deseo de hacerlo. And many times I've forced myself to sit down and read the Bible when he's not given me the power and desire to do it. And it's like reading the wall here. Sí, y muchas veces me he forzado y me he obligado a leer la Biblia cuando el Espíritu Santo no me ha dado ni el poder ni el deseo de hacerlo y era como leer la pared. But all this will come more clear to you as you grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Pero todo esto se te irá aclarando conforme vayas creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. So Así que I hope that answers your question. espero que eso conteste su pregunta. Lord,